Hermanos queridos, la voluntad de Dios, eso es lo que todo cristiano necesita buscar en oración siempre. Antes de tomar una decisión en la vida, que sea la voluntad de Dios guiándolo. El problema muy grande que hoy tenemos los cristianos y los seres humanos es que nosotros queremos hacer lo que nos gusta. El que busca consejo y no busca el consejo de Dios, sino aprobación propia de lo que está haciendo, quiere que el consejo vaya de acorde a lo que él está viviendo. Él dice: hermano, aconséjeme de esto que estoy viviendo. Pero si su corazón no es sincero, el consejo que está buscando es aprobación propia. Y eso es peligroso, porque la voluntad de Dios, hermanos, es lo que más deberíamos de buscar en el consejo, en la oración, en el llamado, en el trabajo, en la vida cristiana que nosotros vivimos. Debe de ser predominante la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, tiene que ver con hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la voluntad de Dios. Hacer lo que le agrada al corazón de Dios. Así se describe. ¿Ha visto gente ustedes que lo que quieren es, hermano, simple y sencillamente es que se le cumplan caprichos? Dios no le cumple caprichos a nadie. Por eso es que cuando Jesús oraba en el Getsemaní decía: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando estaba a punto de ir al Calvario, al Gólgota, a ser atravesado por los clavos, por los latigazos, por los golpes, en el Getsemaní, en el monte del Olivar, allí con las fieras, con los animales, allí oraba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, porque era una copa amarga de dolor que iba a pasar para que el pecador del hombre malvado se salvara cuando se convirtiera. Esa copa terrible, amarga, era la que él iba a pasar en el dolor del martirio, de la muerte, del sufrimiento, cuando iba a ir al Calvario. Pero allá en el Getsemaní decía: pero que no se haga mi voluntad. Al final resumía: sino la tuya. Porque no es lo que yo quiero, Padre, es lo que tú anhelas que yo viva para tu obra, para tu servicio, para tu proyecto. Porque si Cristo no moría, no había salvación para el perdido. Por eso el apóstol Pablo, cuando expresa en la primera carta a los Corintios, dice: número 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, no de renombre, no de grandeza, no de título, no titulado. Porque a la gente ahora ya no aguanta los títulos en el cuerpo, ya no aguanta los títulos que lleva cargando. Hermanos, Pablo dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea que lo que predominaba en el llamado de Pablo no eran sus estudios teológicos, no eran sus grados en el judaísmo, no, era la voluntad de Dios que lo había llamado. Cuando es la voluntad de Dios que llama a un hombre, se va a levantar el infierno, se va a levantar Satanás, se va a levantar la enfermedad en los cuerpos, se van a levantar los críticos, se van a levantar los denigradores, pero la voluntad de Dios en ti te va a dar la victoria. No podemos buscar, hermanos, altanerías. No podemos buscar nosotros ser simplemente levantados por los hombres, porque hoy en día si hay una vacante, un pastor falleció, un ministro fue transportado para otro lugar, la gente dice: hay que poner al titulado para que el titulado dirija la obra. Pero el titulado es un impío bien hecho. Levanta las manos al cielo.
Está lleno de letra, está lleno de conocimiento, pero no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Para nada sirve. Hoy tenemos un montón de huesos, hermanos, tullidos, secos, muertos en los altares predicando, y tienen tantos títulos académicos, teológicos, pero son huesos secos, muertos, no tienen vida. Por eso Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso debe predominar en un hombre, que si es la voluntad de Dios que lo pone, mire hermano, no va a haber diablo que lo detenga, no va a haber enfermedad que lo frene, no van a haber ataques familiares que lo prohíben. Cuando Dios lo llamó, la voluntad de Dios no es lo que le agrada al hombre. La voluntad de Dios es amarga muchas veces, pero es la voluntad de Dios, y cuando la seguimos vamos a tener triunfo, vamos a tener victoria. Hoy en día, para reemplazar un pastor, ponen al más cabeza dura, porque está mejor preparado teológicamente, y es un diablo, es un carnudo, es un vagabundo espiritual, no tiene temor de Dios. Por eso Pablo, cuando expresa, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo, pero es la voluntad de Dios la que lo había llamado. Cuando un hombre lo llama, lo pone la voluntad de Dios, quiere decir cuando está de acuerdo al agrado del corazón de Dios, este hermano va a ver la victoria. Esa iglesia no va a morir, esa iglesia Dios la va a hacer brillar. Esa iglesia Dios la va a hacer conocida. Esa iglesia va a ser conocida no solamente en este país, sino en el mundo entero. Levanta las manos al cielo. Alaba lo que Él vive. Miren, cuando se estudia en el contexto acerca de lo que es estar bajo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es lo que tú quieres, no es que a mí me parece, que no es lo que a ti te parece, es que es lo que yo pienso, no es lo que tú piensas, es lo que Dios impone, es lo que Dios decide, es lo que Dios determina. Y cuando Dios te va a pasar por el valle de lágrimas, de muerte, es porque Dios va a estar contigo, pastor. Y cuando es la voluntad de Dios, no hay problema, es cuando más se levanta el infierno. Pero eso no quiere decir que Dios no te llamó, eso no quiere decir que Dios no te respalda, eso no quiere decir que Dios no está contigo. Se va a levantar, y dice la Biblia que caminaremos por donde, dijo cuando llamó a sus discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos. Sean sencillos como palomas, hermanos, y prudentes como serpientes. Los cristianos verdaderos andamos en medio de lobos que los quieren tragar. Levanta las manos al cielo. Pero la voluntad de Dios te da la victoria. Por eso es que la voluntad de Dios es necesaria en todos los ámbitos de la vida cristiana. Hasta para escoger ese pedazo de mueble de esposo que tiene ahora, ayer lo escogiste y es un carnudo, es un maniquí dentro de la iglesia, ahí está sentado, no alaba. Asimismo, cuando escogiste esa mujer que tienes por esposa y que tienes ese pedazo de carne que tampoco adora a Dios, tú le escogiste, pero no fue la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad de Dios, es una mujer que llora en la presencia de Dios, es una mujer que gime. Cuando es el hombre, la voluntad de Dios, es el hombre que llora ante la presencia, es que llora ante la presencia del Espíritu Santo. Es cuando tú estás débil, esa mujer te dice no te preocupes. Es cuando no tienes fuerza, esa mujer dice yo estoy aquí para orar por ti. No es una carga, es una bendición. Cuando es una mujer de Dios, no importa que esté partida al medio, no importa que el hombre esté enfermo, no importa que la mujer esté enferma. Hermano, yo vengo de Los Ángeles, California. Un pastor anda predicando, desde que le entregaron el ministerio, cayó en silla de ruedas.
Y la mujer anda con él. La muchacha que anda con ese hermano allá, me estaba contando el pastor de la iglesia y un hermanito que nos llevó. Me dice, hermano, ¿de qué le dieron el ministerio? La mujer ha andado con él, no lo suelta ni un momento. Ella está en los momentos más duros. No, hombre, las viejas que hoy tenemos nosotros, que no fueron la voluntad de Dios, cuando te mira que estás quebrado, ni medio quebrado, se va a la calle, se la lleva el diablo. Pero cuando es una mujer verdadera de Dios y que es la voluntad de Dios, esa mujer pelea con el infierno. Esa mujer pelea con el diablo. Abasanda la bacalla. Esa mujer pelea con Satanás, porque la voluntad de Dios se necesita. Pastor, me dijo una mujer, yo no puedo respirar, pero esto poquito de respiración le va a dar la gloria al que me llamó. Levanta las manos al cielo. Eso es lo que necesitamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, porque había un hermano que andaba con él allí, que el nombre coincide con mi prédica, el que lo sostenía. Póngase a pensar usted hoy, cuando la voluntad de Dios es la que nosotros estamos viviendo y practicando. Yo te he dicho que van a haber ataques. Yo te he dicho que van a haber guerras. No, hombre, le entregaron el ministerio al hombre, se le levantó el infierno, la guerra. Pero el aguado entregó, hermanos, la espada. Dijo, ya no sigo. Los hijos se me rebelaron, se me rebeló Satanás, ya no sigo adelante. Hay gente que así es de cobarde. Alabe la gloria de Dios. Cuando se levante el infierno, también nos levantamos nosotros y le decimos, ¿sabes qué, Satanás? Aquí nos puso Jehová en este lugar, y si Jehová nos puso, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, dijo, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Abasabalaya. Aunque andes en sombra de muerte, Dios estará contigo. No reniegues de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo mejor que hay. La voluntad de Dios es tu triunfo. La voluntad de Dios es la bendición para tu vida. La voluntad de Dios es lo que nosotros queremos. Hermanos amados, no vamos a servir a Dios a medias. Pastor, mire, la mujer que yo tengo, pues es la vieja que vos escogiste. Esa es la vieja que tú escogiste. Levanta las manos al cielo. Ahora te toca cargar con ese poco de carne. Pero alaba a Dios, ¿sabes por qué? Porque aunque el diablo se te levanta con ira, con tanta fuerza, cuando estás en la voluntad de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Tú vas a ver la gloria de Dios en la enfermedad que estás viviendo. Esa enfermedad no te va a matar. Esa enfermedad vino para que te afirme, para que te afiance, para que tomes la espada, para que te agarres de los cuernos del altar. Siento a Dios en esta hora. Eso no vino para matarte, eso vino para que tu vida espiritual crezca. Pastor amado, levanta las manos al cielo. Y si me matas, te vas para el cielo y te velamos y se acabó, pues. Pero te fuiste con Cristo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, pero a mí me gusta la vida del apóstol Pablo, porque Pablo decía, muchas veces he estado en lugares, en desiertos, he estado en cárceles, en azotes, he estado en peligros de tormentas, de ríos, de ladrones y de falsos hermanos. Porque hasta Judas hipócritas tenemos alrededor de nosotros. Por eso yo le he dicho a usted que no hay cosa más terrible que un Judas que ande besuqueando y después te puñale. Aleluya. Mejor usted, si me va a decir algo, dígamelo en la cara. Pero yo no quiero un Judas que después que me abrace me apuñale. Levanta las manos al cielo. Y aquí tenemos muchos Judas sentados aquí. Alaba lo que él vive. A la gente no le gustan estos mensajes,
Pero estos son los mensajes de la palabra de Dios para nuestra vida. Alaba lo que Él vive. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 8 en adelante. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pablo, llamado a ser apóstol, dice, pero ¿qué dice el verso 8? Pero Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 8. Dice, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice, no estaba en la regla del apostolado, yo no estaba en la escuela del apostolado, yo no estaba en todo lo que es el protocolo del apostolado, no estaba allí. Pero ¿qué sigue diciendo? Y al último de todos, pero dice que porque yo, dice, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Analicen lo que dice el gran, célebre apóstol Pablo. Este versículo, cuando yo lo leí, me sacó lágrimas. Dice, porque soy el más pequeño. Yo no estoy, dijo, a la altura de los hombres que Dios llamó por su propia boca cuando físicamente estaba aquí. Yo soy el más pequeño. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Yo no me lo merecía. Este que está aquí parado no se merecía haber sido llamado a la predicación. Si hay gente más estudiada, mejor académicamente preparada y teológicamente preparada que yo, pero a Dios le plació llamarme por su gracia. A Dios le plació darme su Espíritu Santo, bautizarme una noche hasta que amanecí, me soltó el Espíritu Santo para que yo predique su palabra delante de esta humanidad. Y esta palabra ha cambiado miles, lo digo con seriedad, ha cambiado miles de almas alrededor del mundo. Hasta de Japón me escriben, estamos todos viéndolos en la sala de la casa. Aquí está mi familia, estamos llorando. Cristo viene. Cuando ellos escuchan la palabra, levanta las manos al cielo. Esto, hermanos, no, cuando Pablo expresa estas palabras, dice Pablo, yo perseguí, yo era un perseguidor de la iglesia de Dios, perseguí a los cristianos. No merecíamos, así que no se le mete la locura al cerebro. No merecíamos. Hermanos, no merecíamos ni dirigir un culto. No merecíamos ni recoger una ofrenda que recogemos aquí en la iglesia. Y la gente dice, ahora recoger la ofrenda, me pone, ¿y qué quieres más pues? Si eso también delante de Dios es sagrado. Levanta las manos al cielo. No merecíamos estar en una banca del evangelio sentados oyendo la palabra, porque éramos cochinos, éramos pecaminosos, éramos profundamente malignos. Mas la misericordia de Dios hasta allá se metió, hasta allá derramó su sangre y me sacó, me libertó y me hizo libre. Y ahora predico el testimonio de la palabra. Por eso cuando usted se pare aquí, reconozca que el Dios de los cielos es el que lo tiene predicando. Es la misericordia de Dios que nos tiene de pie. Es Dios porque algo encontró en nosotros. Alaba lo que Él vive. Verso que sigue. Pero este versículo me terminó de quebrar por dentro. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia quiere decir su favor inmerecido. No ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es lo que tiene que decir todo ministro que Dios ha levantado. Hermanos, Pablo dice: yo he trabajado más que todos mis contemporáneos apóstoles, igual que mí. Yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en ti. Cuando la gracia de Dios esté en ti, hermanos, te van a escuchar analfabetos, te van a escuchar académicos, te van a escuchar gente de universidades teológicas, van a querer escucharte. ¿Sabes por qué? Porque es la gracia de Dios en nosotros que ha hecho que esta gracia, hermanos, corra a través de la palabra. Es el favor de Dios inmerecido que nos tiene en este lugar, que nos usa para sanar cánceres, que nos usa para todos los cristianos, no solo a mí, a todos los hijos de Dios, que nos usa, hermanos, para orar por un enfermo y se sana. Que la misericordia de Dios es el que hace todas las cosas. Cristo vive. Cristo vive. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Mira, hermanos, cuando yo veo esto en la Biblia, nosotros fuimos al estado de Maryland y ahí están los muchachos que andan conmigo, que me descubran si estoy mintiendo. Fuimos al estado de Maryland. Una mujer que es del mismo lugar donde nosotros somos originarios viajó de Maryland, del mismo Silver Spring, hasta Baltimore para ir a la campaña que íbamos a realizar nosotros en la ciudad de Baltimore. Esta mujer llegó y estaba muriendo, era un cadáver caminando, no tenía color. Cuando empezamos la administración cayó revolcándose como víbora, hermano, se retorcía como serpiente. ¿Sabes que tenía? Un demonio de brujería, de magia negra. Alabe la gloria de Dios. Ese día el Señor libertó su vida, la estaba dejando ciega de la vista. Ahora cuando me llama me dice: gracias a Cristo y a la oración de ese día, ahora soy libre. Levanta las manos al cielo. Se fue la maldita brujería que estaba allí. Pero Pablo dice: no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando la gracia de Dios está en nosotros, sentimos el fuego de Dios en nuestra vida. Cuando es la gracia profunda de Dios, la misericordia de Dios, alaba lo que Él vive. Cuando es la misericordia de Dios en nosotros, hermano, usted no sabe el fuego que yo siento en este momento. Cuando es la gracia de Dios en nosotros, no importa qué tamaño de pecado sea, no importa qué tamaño de demonio sea, la gracia de Dios se ha valido de nosotros para reprender los demonios. Siento a Dios, el poder de Dios lo hace. Yo siempre he creído algo. Y yo siempre testifico que yo caí profundamente enfermo. Y aquí hay gente que lo sabe. Y no me morí. Estuve a punto de irme, pero no me fui. Entonces, si no me fui, yo dije: Dios, es por tu misericordia y tu gracia que yo estoy parado. Y no me voy a detener. Que se detenga el diablo, que se detenga el brujo, pero yo no me voy a detener. Yo estoy predicando que esta iglesia, Dios le va a dar un templo. Que lo oigan los difamadores, que lo oigan los contrarios. Dios nos va a dar un templo, un lugar de adoración grande para poder albergar las almas que Dios va a traer. Levante las manos al cielo. Pero no somos nosotros. Pablo dice que busquemos la voluntad de Dios, porque por la voluntad de Dios dijo: soy apóstol. Dice el apóstol Pablo: yo apenas llego a pequeñito, quizás no llego todavía. Porque en el apóstol Pablo se cerró la escuela del apostolado, ya no hay más. Yo soy el último de los apóstoles. ¿A dónde vamos a meter esa bola de locos que han salido en los últimos tiempos llamados apóstoles? Y toda esa hemorragia de apóstoles, ¿a dónde? A un manicomio vamos a llevar a todos los diablos, porque no hay más apóstoles. El último de los apóstoles soy yo, dijo el apóstol Pablo.
Y toda esa hemorragia de apóstoles y profetas que hay hoy, hay que mandarlos al manicomio a todos esos hijos del diablo. Levantan las manos al cielo. Cristo vive. Pero cuando buscas la voluntad de Dios, pastor, ¿qué va a pasar? Porque la voluntad de Dios no es la voluntad del hombre. Miren, cuando Saúl fue elegido por Dios, porque hay gente que no lo entiende. Dicen, a Saúl lo eligió el pueblo. No, a Saúl lo designó Dios. El pueblo lo pidió, pero quien lo designó fue Dios, porque el pueblo lo pidió. Es muy diferente. El pueblo lo pidió y Dios mismo lo designó, porque el pueblo lo pidió. Cuando aquel hombre anda buscando las asnas, Dios le habló a Samuel: ahí te voy a enviar un hombre, que ese es el que el pueblo ha pedido, pero yo lo designé, te lo voy a traer y tú lo vas a ungir. Alaba lo que él vive. Pero fue Dios que lo trajo. No fue el pueblo que lo eligió, fue Dios que lo designó, porque el pueblo lo pidió. Hay que saber explicar la Biblia. Porque muchos dicen, no, fue Dios, fue el pueblo que lo eligió. No, fue el pueblo que lo pidió, pero fue Dios que lo designó. Es muy diferente. Pero hermanos, como había que llenar una vacante, no era la voluntad perfecta de Dios, era la voluntad permisiva, que es muy distinta a la voluntad perfecta. El pueblo lo pidió, Dios se los entregó, pero este hombre se dañó. Pero entonces, cuando Saúl se daña, porque una de las primeras cosas que encontramos en el que se malea, en el que se daña, es que hace lo que quiere y no hace lo que a Dios le agrada. Esa otra parte, número 2, encontramos en la voluntad de Dios, que la gente que no hace la voluntad de Dios hace lo que quiere, pero no hace lo que a Dios le agrada. ¿Ha visto gente que dice que se le mete un espíritu de esos medios raros? Dice, Dios me va a dar tal cosa, Dios me va a dar tal cosa, Dios me va a dar tal cosa, y anda torcido. No, cuando Dios te va a dar algo, no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Lo que tú quieres es que hay gente, yo quiero que Dios me enriquezca. No, Dios te va a dar para que tragues lo necesario. Pero hay gente que Dios no le puede dar riquezas porque se lo lleva a la suegra. Se pierde todo. Después ahí anda todo deschavetado espiritualmente. Por eso escuchen, el pueblo pidió a Saúl, pero Dios le designó a Saúl, pero Saúl se dañó, porque no era la perfecta voluntad de Dios, era simplemente, hermanos, la voluntad permisiva de Dios. Pero cuando Dios designa a un hombre de acuerdo a su voluntad, entonces las cosas cambian. Porque cuando no es la voluntad de Dios, yo he dicho que pone la gente al que quiere para que los pastoree. A la gente lo que le gusta es que el pastor que está de puesto sea un mandilón y que ellos hagan lo que ellos quieren, que el pastor se cierre la boca. Yo he ido a iglesias donde el pastor me dice, nosotros pusimos el pañito en la cabeza de las hermanas porque una hermana soñó, dice este loco viejo. Aquí hay hermanos que en la cama, cuando están enfermos, una mujer de la iglesia, Dios habló y dijo que le fuera a echar sal mientras estaba dormido, para que sanara. Puras locuras. Y el pastor mandilón que lo puso el pueblo está contento haciendo todas esas locuras. Pero el pastor de Dios, lo primero que dice, ¿a dónde diablos encontraste sal para meterle en la cabeza de ese loco? Es con aceite que se ungen los enfermos. Y en el nombre de Jesús es que sanan. Levanta las manos al cielo. Levanta las manos al cielo y adóralo pues. Levántale las manos al cielo. Por eso es que entre cuando es la voluntad de Dios,
es distinto. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14. Esto es cuando Dios habla. Miren lo que dice el 13:14 de Primera de Samuel. Mas ahora tu reino, le dice Dios a Saúl, por sentencia de Dios, le dice Samuel, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová, que le dice, te mandó. Cuando Dios escoge a alguien conforme a su voluntad, se explica de esta manera: conforme a sus deseos y propósitos que Dios quiere que hagamos para su obra. Por eso es que, hermano, David era conforme al corazón de Dios. Quiere decir que David hacía no su capricho, hacía lo que lo mandaba hacer Jehová. David era fiel en toda su casa, falló, fracasó, pero su corazón era leal a Dios. Levanta las manos al cielo. Y esa es la voluntad de Dios. Escuchen, pastores, iglesias que me siguen por las redes sociales, hay gente que pone un pastor mediocre porque eso es lo que ellos quieren. Pero el pastor que Dios pone, la gente no lo manipula. No, Señor, aunque le dé ofrenda, aunque le dé ofrendas caricativas, ofrendas generosas, eso no lo pagan. Tampoco hermanos, lo financia el pastor de Dios. El pastor de Dios verdadero. Yo he dicho una cosa: yo tengo amigos en la iglesia, pero en el altar se me olvidaron los amigos. En el altar, hermanos, no existe amigo, mujer, hijo, suegra, nada. Aquí es la palabra de Dios la que vale. Levanta las manos al cielo. Por eso es cuando es la voluntad de Dios, el progreso va a estar allí. Es cierto que va a haber guerra, va a haber ataque, va a haber lucha, pero la voluntad de Dios va a predominar en la vida. Alaba lo que Él vive. Por eso cuando se quería un hombre para pelear con Goliat, ninguno aparecía. Ni estaba el hombre que habían ungido llamado Saúl, ni estaba Abner, ni estaba nadie de los generales de Saúl. Pero ahí estaba el hombre que Dios había ungido conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Dios lo había buscado de acuerdo a su voluntad. Cuando Dios, hermanos, escoge a alguien, lo pone al frente, lo designa Dios. Yo te he dicho que Dios te va a dar respaldo, Dios te va a dar la victoria. No te rindas. Hay cristianos aquí que les da un privilegio uno. A los días dice, ya no puedo, hermano. A los días dice, no sé si lo voy a hacer, pastor. Es que si es la voluntad de Dios, lo vas a hacer. Si es la voluntad de Dios, vas a progresar. Si es la voluntad de Dios, vas a ver la victoria. Si es la voluntad de Dios, Dios te va a dar la victoria, te va a dar el triunfo. Cristo vive. Pero en la voluntad de Dios también está la norma de la santificación. Número 3, porque imagínese un pueblo sin normas. Imagínese una casa sin normas. A la mujer donde la agarra la noche, ahí se queda. El hombre donde lo agarra la noche como caballo rebuznero. Usted le llama a la esposa del hermano y le dice, ¿y a dónde está el hermano Julanito? ¿Sabe qué le dice? No sé, pastor, a dónde se encuentra ese burro. Sale y nunca dice para dónde va. Porque es una casa sin norma. Pero Dios en su palabra tiene la norma de la santidad para la iglesia. En la voluntad de Dios está la santidad para su pueblo. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios, hermano? ¿Cómo Dios va a usar tus manos para reprender demonios? ¿Cómo Dios va a usar tus manos para sanar enfermos? ¿Cómo Dios va a usar tu lengua para predicar la palabra? Si no te santificas, no te apartas para Dios, sino que estás en el mundo. Tenés un solo revoltijo de vida. Iglesia, mundo, pecado, mundo. Estando en la iglesia y sigue tragando pecado, sigue viendo pornografía. Hermano, tiene una mezcla de maldad en su pecado. Esa no es la voluntad de Dios. Están aquí los hermanos. Alaba lo que Él vive.
¿Qué dice la palabra de Dios a la iglesia de Dios que está en Corintio? A los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Mire cómo nos llama: santificados, llamados a ser santos. Eso es lo que nosotros somos. Separados del pecado, del mundo, de lo usual, para ser instrumentos en las manos de Dios. Hermanos, y un santificado tiene que vivir como santificado. Tiene que andar como separado del pecado. No te revuelvas con los mundanos ni con los paganos, mujer cristiana. No te revuelcas en el pecado, varón que me estás escuchando. Tú eres llamado a ser santo, santificado, separado del mundo. Tú eres pueblo santo en las manos de Dios. Yo no sé si está aquí la iglesia, pero un cristiano santificado, hermanos, es una lumbrera para este mundo pecaminoso. Me llama un hermano y me dice: Pastor Iván, deme un consejo. Me dice un hermano, se va a casar mi hermana. Se va a casar y ella quiere que yo vaya a su fiesta de matrimonio. Y yo por ganármela para Cristo, me voy a ir a meter a ese paris, a esa fiesta, a donde están celebrando, dijo el cochino de este tipo que pidió este consejo. Hermano, le dije: ¿tú crees que de esa manera tú te vas a ganar las almas para Cristo? ¿Cuántos años tienes sirviendo? Ya tengo 20 y algo de años. Tú nunca te has convertido, hombre. Mejor declarate pecador de una vez. Hermanos, un verdadero cristiano llamado por la palabra de Dios a ser santo, santificado, que se case cualquier diablo que se quiera casar. Usted y yo no somos llamados a estar metidos allí con esos cochinos pecando. A usted Dios lo llamó a ser un pueblo santo. ¿Sabes qué le dije? Si tú no vas a esa fiesta mundana, le vas a dar un mensaje mejor a tu familia. ¿Sabes qué le vas a decir? Que tú ya no eres harina de ese costal, ni aceite de esa vasija. Que celebre el diablo la fiesta que quiera, que se enoje tu madre, tu padre, pero agrada a Dios que te llamó. Levanta las manos al cielo. Porque ¿cuál es el mensaje que le estás diciendo a tu familia? Que el evangelio que tú practicas es la misma diablura que ellos están practicando. No me voy a meter para ganar. Es que Pablo no decía eso. Me he hecho a los griegos para ganar a los griegos. Me he hecho también, dice Pablo, a los gentiles para ganar a los gentiles. A los que tienen ley, como que yo también tuviera ley, pero estoy bajo la ley de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que hay que predicarle a las almas a donde las encontremos. Hermanos, no hay que entrar en detalles de legalidad cuando no se requiere. Hablemosle simplemente del amor de Cristo, pero no lo vamos a ir a revolcar en una fiesta pagana, mundana, porque somos un pueblo santificado. Somos un pueblo comprado. Hoy la iglesia de este tiempo contemporánea, mundano, los pastores y las mismas iglesias. Vamos, alabe a Dios. Por eso un pueblo santificado es llamado a ser santo. Es que el pastor no puso esta norma. Esta norma la puso Dios para la iglesia. Dios puso esta norma para la iglesia. Si te sacó del mundo, mujer cristiana, no puedes andar areteada que se revuelque el diablo si quiere. Está predicando otra vez, dice pintura. No, hombre, es que es cristiana, llamada por nuevo, llamada por el evangelio, nueva criatura. Ya no se pintarrajea los labios, ya no anda como Jezabel en la calle en minifalda. Y el hombre igual ya no anda como pagano ni como mundano. Es un hijo de Dios santificado. Una iglesia santificada es el que Dios llamó. Es la perfecta voluntad de Dios, salir del pecado para servir a Dios. Levanta las manos al cielo. Imagínense que los pastores de este tiempo, ¿sabes qué le dicen a los miembros? Usted puede escuchar música secular y usted no le afecta su vida espiritual, dicen estos demonios mentirosos.
Alaba lo que Él vive. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, 15 y 16. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor rápido. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. No dice que vamos a ser santos en la iglesia y diablos en la calle. Santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en el trabajo, santos en el supermercado, santos en el parque, santos a donde quiera, pero no Santo Guevara que está aquí, santos cristianos. Un santo cristiano. ¿Sabe por qué muchos cristianos no oran por otra persona cuando tienen necesidad? ¿Sabe por qué? No vayan a llamar al hermano Julanito que venga. ¿Sabe por qué? Porque son santos diablos. No tienen valor poner su mano porque les enseñaron que es peligroso. Sí, pero cuando estás en dos aguas. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo y cuando estás separado del pecado, tú puedes reprender demonios de los que están en la gente. Tú puedes reprender demonios en la casa. Tú puedes reprender demonios donde tú andas. Tú puedes reprender espíritus inmundos porque Dios está contigo y está sacado del pecado. Dice la Biblia, sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe por qué la viejita cristiana no puede orar ni por los nietos? Porque está tragando novela desde que amanece Telemundo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Por eso no puede hacer nada. ¿Por qué el cristiano no puede orar? Y hasta diácono, diacomonio no puede orar por la gente. ¿Y por qué tiene miedo? Pero dice la Biblia, porque escrito está, esto no es norma de hombre, sé santo, dijo Dios, porque yo soy santo. Así como Dios está separado del pecado, así Dios quiere a su pueblo separado del pecado. Escucha, un jovencito cristiano que están aquí. Usted no puede venir aquí, ser cristiano y estar viendo pornografía. Eso es cochinada. Usted no puede venir aquí y decir, yo soy cristiano, y todavía usted sigue fumando, sigue tomando, alabe la gloria de Dios, y teniendo sexo con tu noviecita y noviecito. Eso no es el evangelio. La santidad es un estado de vida. La santificación es un proceso. Alaba lo que Él vive. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Busquemos la santificación de Dios. Ayer estuvimos hundidos en el pecado, hoy no. Hoy somos pueblo comprado, santificado. Hoy somos una persona nueva. Escucha, mujer que vendías tu cuerpo, ayer el diablo te prostituyó, pero hoy eres un vaso santo. Levanta las manos al cielo. Vamos, levanta tus manos al cielo. Ya estoy terminando esta palabra. Cristo vive. Veamos qué dice la Biblia rápido. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. El apóstol Pablo dice, mas vosotros sois linaje escogido. Oiga la palabra que Dios utiliza para su pueblo. Linaje escogido. Gente especial de una descendencia especial, es un linaje escogido. Y luego dice, real sacerdocio, así como los aaronitas fueron separados para ser los sumos sacerdotes. Escuchen esto, porque de Aarón vienen los sumos sacerdotes. Como la línea de Leví, así Dios llama a la iglesia para este tiempo. No podemos vivir en cochinada sabiendo que Cristo nos llama nación santa. Y dice la Biblia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Esa es la tarea de la iglesia. Un pueblo llamado por la voluntad de Dios para ser santo, para anunciar las virtudes de Dios, para que le prediques al perdido, para que le hables al drogadicto, al borracho, al homosexual, a la lesbiana, a todos los que andan desviados en pecado. Dios llamó una iglesia para este tiempo. Por eso cuando nos invitan a predicar, lo repiensa 2 veces. Los pastores mundanos dicen: no, hombre, yo no era mi intención traerlo, pero los hermanos querían que usted viniera. Y yo le dije una cosa, le dije a un pastor: a mí me entregan un micrófono en un altar y no me lo quitan ni 3 hombres el día que Dios me lo da. Levanta las manos al cielo. Porque el que me llamó a predicar la palabra. La iglesia de Cristo en estos últimos tiempos se debe santificar. ¿Sabe por qué? Porque está previo a ser arrebatada para el cielo. Pero hoy más que nunca tenemos pastores con doble matrimonio, con doble vida. Tenemos pastores con una vida inmoral terrible. Tenemos diáconos, tenemos una iglesia podrida. Porque la santificación ya no se predica. Ya no se predica santificación. Ahora el pastor tiene miedo a predicar santificación, porque él ya tiene 3 viejas. Lleva, hermano, la última, es la 4ª. Levanta las manos al cielo. No le gusta al diablo, pero Cristo llama a la iglesia santificada, llamados a ser santos, llamados para vivir en santidad para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque anunciamos las virtudes de Dios para este mundo. Este mundo no tiene otra alternativa excepto la iglesia. Vaya a ver si este mundo tiene otra alternativa. ¿Cuál es? Los psicólogos, no, hombre, si esos viejos son divorciados y mundanos. Los psiquiatras, no, hombre, si esos conocen solamente darte pastillas. Pero este mundo no necesita vida científica. Este mundo necesita la bendita y poderosa palabra de Dios. Pero un pueblo santificado, un pueblo regenerado, un pueblo llamado a ser santo, que vive en la voluntad de Dios. Veamos que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3, y con eso cierro. Verso número 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cómo Dios puede usarnos? Si estamos reunidos y hermanos atarados y atorados de pecado, nos tiene el diablo. Usted no me va a dejar mentir. Una persona que está pecando y que está en el mundo pecando no puede orar, no puede tener comunión con Dios. No. Se va de la iglesia, se va hablando de fulano, de mengano, hasta buscan con quién limpiar todo el pecado, negrura, el pecado que hijo del diablo se fue y se lo llevó Satanás a pecar, porque le abrió las puertas al diablo. Pero la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere una iglesia santa para este último tiempo. Escuchen, yo he visto mujeres aquí en esta iglesia, yo lo he visto, no me lo han contado, que han pasado años a su manera sirviendo al evangelio, pero en el momento que se han afirmado, y a hombres también los he visto ser llenos del Espíritu Santo. Nunca, hermanos, yo lo he visto. Han pasado 4 años, pedazos de palos secos, muertos igual. Pero el día que deciden tomar una decisión para buscar a Dios de veras, los he visto ser llenos del Espíritu Santo. He visto a niños aquí, a niños, hermanos que ya no quieren ser los mismos, los he visto ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú ya estás cansado de vivir esa vida religiosa que estás viviendo, llegas al culto para la casa, al culto para la casa, pero sigue siendo el mismo garrote seco, el culto para la casa. Cuando tú te cansas de esa vida, dices: ya no quiero ser así, yo quiero sentir a Dios como lo siente el hermano. Yo quiero experimentar el juego del Espíritu Santo. Yo quiero experimentar lo que siente el pastor cuando predica. Y yo quiero sentir lo que es Amasabalaya. Yo quiero sentir lo que tienes, hermano. Hermano, santifícate, métete en la llama de Dios, santifícate, y tú vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Levanta las manos al cielo, santifícate, porque ahí está la bendición de Dios. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Póngase de pie conmigo, levante las manos al cielo.
Esto es necesario hoy para la iglesia. Esto es necesario hoy para la iglesia. Esto es necesario hoy para la iglesia. Levanta las manos al cielo. Jóvenes, esto es lo necesario para la iglesia. Usted se tiene que apartar de lo malo, del pecado. Santifícate. Dios hará maravillas contigo. Santifícate. Santifícate, deja de renegar. Santifícate, deja de hablar locura. Santifícate. Esta es la voluntad de Dios para su pueblo, para que su pueblo reciba la bendición de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos, la iglesia, levante sus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Catherine Malverde, Pastor Iván, le pido oración por mi padre. Él está con cáncer y no es convertido, pero creyendo que el Señor lo sanará y lo levantará para su gloria. Su nombre es Víctor Malverde de Chile. Roseliana Ramírez, Eliana Ramírez, pastor, pido oración por mi familia. Están en violencia por causa de una herencia. Padre, mire estas necesidades. Yo te pido un milagro de sanidad. Asimismo oramos, Padre, por la vida, Dios mío, de mi hermano, Señor, y pastor, Dios mío, amado, allá en El Salvador, Dios mío, el padre de mi hermano Efraín Guzmán. Oramos, Señor, para que tú hagas un milagro de sanidad en el cuerpo de mi hermano Mártir Guzmán. O que hagas tu voluntad, Señor, porque lo que pedimos es la voluntad de Dios. Señor, opera milagros. Sana a mi hermana Choncita allá en El Salvador. Sana su cuerpo. Señor, reprende todo virus de enfermedad. Reprende esa enfermedad de hermana Nelly Javelar. Reprende todo virus del diablo, Señor, por tu palabra. Por tu palabra, por la llaga de Cristo. Asimismo esta mujer que pide por su padre, sana el cáncer, convierte su vida para tu gloria. Y todos estos familiares de Ramírez, Señor, que sean libres y que se vaya ese demonio de codicia, de avaricia de sus corazones, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más que quiere la oración?